Vamos a aprender a identificar los verbos copulativos y los tipos de predicados que estos verbos pueden... Sí. Bienvenidos chicos a una nueva clase de comunicación. Soy el profesor Juan Tomás Fonseca y en esta clase vamos a analizar los verbos. Vamos a definirlos y vamos a clasificarlos sintácticamente. Vamos a aprender a reconocer los verbos copulativos y los verbos predicativos, así como a aprender a diferenciar los predicados que se pueden construir con cada uno de estos verbos. Empecemos nuestra clase. Como siempre, empecemos definiendo la categoría gramatical. Decimos que un verbo es una categoría gramatical, una clase de palabras, un tipo de palabras, variable, sufre modificaciones en su estructura e informa sobre distintos aspectos, que informa sobre la acción realizada o que une un sujeto con su atributo. Fíjense en los ejemplos. Los estudiantes compraron, tengo la acción realizada, una guitarra. El padre de Fernando es médico. Fíjense que esta segunda función de unir sujeto a su atributo, que en este caso es un sustantivo, también es cumplida por un verbo. Pero entre el verbo ser y el verbo comprar hay diferencias de carácter léxico, puesto que el verbo comprar informa más, especifica más, que el verbo ser, que cumple con una función simplemente unitiva. Eso vamos a ver en la definición de ambos tipos de verbos. Ahora, los verbos pueden clasificarse de la siguiente manera. Desde una perspectiva morfológica que nosotros ya habíamos analizado en clases anteriores y desde una perspectiva sintáctica de la que nos vamos a ocupar en el video de hoy. Desde una perspectiva sintáctica nosotros tenemos los verbos copulativos y los predicativos. Empezaremos definiendo los verbos copulativos. Entonces diremos que son verbos copulativos aquellos verbos que tienen un escaso contenido léxico. Es importante entender esta parte porque es característica fundamental de los copulativos. Escaso contenido léxico, informan de muy poco, cuya función fundamental es unir, ligar, vincular el sujeto de la oración a su atributo. Hay que comprender entonces que los copulativos tienen escaso contenido léxico y que la función fundamental de los mismos es copulativa, de unión o de ligazón, de ahí su nombre. Los verbos copulativos son los clásicos ser, estar y parecer. Fijémonos, Mario Abdo Benítez es presidente del Paraguay, es un copulativo, vincula el sujeto con su atributo, presidente en este caso. Martín está contento, podía estar triste, podía estar alegre, podía estar enfermo, etc. Fíjense cómo el copulativo no aporta información alguna acerca de su término, que es el adjetivo sustantivo que funciona como atributo. Los verbos copulativos siempre reúnen entonces al sujeto con su atributo, que puede ser nominal o adjetival. Luciana parece cansada. De vuelta tengo el adjetivo unido al sujeto Luciana por medio de mi verbo copulativo, que en este caso es parece. Estos son los verbos copulativos. Por otro lado, nosotros tenemos los verbos predicativos. Los verbos predicativos los vamos a definir si tienen contenido léxico, si aportan mayor significación que los copulativos. Y los clasificamos en transitivos, intransitivos, reflexivos y recíprocos. A continuación vamos a ir analizando cada uno de ellos. Entonces, tenemos que son verbos transitivos aquellos que requieren o necesitan de un complemento directo, porque se transita, de ahí su denominación, por medio del verbo transitivo a un
complemento directo, que es un complemento argumental, como ya habíamos visto, que completa el sentido del verbo. Entonces, son verbos transitivos aquellos que no tienen significación completa y que necesitan, por ende, de un complemento. ¿Y cuál es el complemento de los verbos transitivos? Los complementos directos. Así tenemos, por ejemplo, David pintó un cuadro, hay algo pintado, sí, ¿qué cosa? Un cuadro. Este es mi complemento directo y puesto que existe un complemento directo, mi verbo es transitivo, que es un tipo de verbo predicativo. Rosa prepara una rica torta. ¿Hay algo preparado? Sí, ¿qué cosa? Una rica torta. Una rica torta es mi complemento directo. El complemento directo cumple con una función argumental, ¿sí? Y puesto que tiene complemento directo, el verbo preparar será un verbo transitivo. Nosotros ya trabajamos mucho acerca de los complementos directos, por lo que si quieren más detalles, vean los videos en los que hablamos del complemento directo específicamente. Luego nosotros tenemos los verbos intransitivos. Hay una diferencia fundamental entre los transitivos, la acción transita hacia un complemento, y los intransitivos. Los verbos intransitivos son aquellos que tienen significación propia, por lo que no necesitan de un complemento, como era el caso de los transitivos. Los niños cantan. Yo puedo decir los niños cantan. Cantar tiene significación por sí misma. El verbo cantar tiene significación propia. Ustedes pueden decir los niños cantan. Pueden hacerlo. Se dan cuenta que no necesitan de un complemento que, valga la redundancia, complete, de ahí el nombre complemento, el sentido del verbo. De ahí aquellos verbos que no requieren de este complemento se denominan verbos intransitivos. Por ejemplo, Rafael viajará a Italia. Este puede ser un complemento de lugar, de régimen preposicional, dependiendo de la tradición gramatical a la que uno adscriba. Los niños juegan en el jardín, de vuelta, complemento circunstancial de lugar, etc. Pero fíjense cómo el verbo jugar, como viajar, ninguno de ellos requiere de un complemento directo para completar su significado. Yo simplemente puedo decir los niños juegan y tiene significación propia. Tiene significación propia. Y de vuelta, por ende, no necesitan de un complemento directo. Este tipo de verbos predicativos se denominan verbos intransitivos. Luego tengo mi siguiente tipo de verbos, que son los verbos reflexivos. Los verbos reflexivos son aquellos en los que el sujeto realiza y recibe la acción señalada por el verbo. Repito, la idea no es complicada. Los verbos reflexivos son aquellos en los que el sujeto, quien realiza la acción, realiza y recibe la acción señalada por el verbo. Veamos algunos ejemplos. Fernando se peina. ¿Quién realiza la acción de peinarse? Fernando, que es mi sujeto. ¿Quién recibe la acción de peinarse? Fernando, que es mi sujeto. Entonces, este tipo de verbos predicativos, se denominan reflexivos cuando la acción la realiza y la recibe el sujeto de la oración, en este caso Fernando. Fijémonos en la siguiente oración. Luis se baña. Es un verbo reflexivo. ¿Cómo saberlo? El sujeto de la oración, en este caso Luis, sujeto de la oración, realiza y recibe la acción señalada por el verbo. ¿Quién realiza la acción de bañarse? Luis. ¿Quién recibe la acción de bañarse? Luis. Puesto que Luis realiza y recibe la acción señalada por el verbo, estoy ante un verbo predicativo, en este caso reflexivo. Advertirán cómo no es complicado diferenciarlos si se entiende bien la idea. El siguiente grupo está compuesto por los verbos recíprocos, parecidos a los reflexivos, pero hay una diferencia importante que hay que destacar. Los verbos recíprocos pueden ser definidos cuando dos o más sujetos realizan la acción y la reciben de forma mutua.
Ya no es el mismo sujeto que realiza quien recibe la acción, sino que están involucrados por lo menos dos sujetos que realizan la acción y cada sujeto recibe la acción realizada por el otro sujeto. Fíjense en la oración. Juan y Nelly se abrazan. Juan abraza a Nelly, Nelly abraza a Juan. Entonces, Juan recibe la acción realizada por Nelly, Nelly recibe la acción realizada por Juan. Este tipo de verbos predicativos se denominan recíprocos, porque las personas que forman parte del sujeto realizan y reciben la acción, cada uno del otro, señalada por el verbo. Otro ejemplo, José y Leonardo se saludan. Leonardo saluda a José, José saluda a Leonardo. Puesto que José recibe la acción realizada por Leonardo y Leonardo recibe la acción realizada por José, este tipo de verbos predicativos se denominan recíprocos. No hay dificultad en comprender y en distinguirlos si se entiende la idea. Clasificados los verbos predicativos, analicemos los predicados a que dichos verbos pueden dar lugar. En primer lugar, vamos a analizar el predicado nominal. El predicado nominal es aquel que contiene un verbo copulativo. ¿Cuáles eran los copulativos? Ser, estar y parecer. Entonces, tengo Fátima estaba triste. Fátima es mi sujeto, estaba triste es mi predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado nominal? Nunca el verbo. Retengan esto, el predicado verbal. El núcleo del predicado verbal nunca es el verbo. Entonces, ¿cuál será el núcleo? El atributo triste. Este adjetivo o sustantivo unido al sujeto por medio de un verbo copulativo se denomina atributo, que será en este caso el núcleo del predicado. Retengan esto, en el predicado nominal el núcleo nunca es el verbo. La otra oración, Felipe es ingeniero. Felipe es mi sujeto, es ingeniero es mi predicado nominal, puesto que tengo un verbo copulativo. ¿Cuál es el núcleo del predicado nominal? En este caso el sustantivo ingeniero, que se comporta como atributo. El núcleo del predicado nominal nunca es el verbo. Enfatizo nunca porque veamos lo que ocurre con los predicados verbales. Los predicados verbales son aquellos en los que el núcleo del predicado es el verbo. Entonces, en otras palabras, el núcleo del predicado verbal siempre es el verbo y siempre utiliza un verbo predicativo. Los alumnos aprobaron el examen. Los alumnos es mi sujeto. Aprobaron el examen es mi predicado. ¿Cuál es el núcleo de mi predicado verbal? Siempre es el verbo. En los copulativos nunca es el verbo. En los predicados verbales el núcleo siempre será el verbo. La siguiente oración, las actrices, mi sujeto, cantaron una bella melodía. Las actrices cumplen la función de sujeto, cantaron una bella melodía, cumple la función de predicado. ¿Qué tipo de predicado? Es un predicado verbal, puesto que emplea un verbo predicativo. ¿Cuál es el núcleo de mi predicado verbal? Siempre es el verbo. De ahí que sea un predicado verbal. Entonces el núcleo del predicado verbal es cantaron. Núcleo. Recapitulo. En el predicado nominal el núcleo nunca es el verbo. En el predicado verbal el núcleo siempre es el verbo. Con esto terminamos nuestra parte teórica. Ahora hagamos algunos ejercicios para ver si entendimos el contenido que desarrollamos. Tenemos que identificar el verbo y decir qué tipo de verbo es. La primera oración, aquellos señores parecen médicos. Aquellos señores es mi sujeto, parecen médicos es mi predicado. ¿Qué tipo de verbo utilizo? Parecen es mi verbo.
Es uno copulativo, ser, estar, parecer. Es un verbo copulativo. Médicos cumple la función de atributo. Dijimos que en los predicados nominales, puesto que usa un verbo copulativo, el núcleo será siempre el atributo, nunca el verbo. Tengo un verbo copulativo entonces. Los estudiantes aprobaron el examen. ¿Sí? ¿Qué tipo de verbo tengo aquí? Aprobaron el examen. ¿Hay algo aprobado? Sí, ¿qué cosa? El examen. ¿Cómo se denominaban aquellos verbos que contienen un complemento directo, que necesitan transitar hacia un complemento que complete su significado? Se denominaban verbos transitivos. En este segundo caso tengo un verbo transitivo, tengo un predicado verbal, el núcleo es el verbo. Por último, Fátima y Felipe se prestaban sus apuntes. Tengo Fátima, Felipe, se prestaban sus apuntes, es predicado. Tengo un verbo predicativo. ¿Qué tipo de verbo predicativo es? ¿Cómo se denominaban aquellos verbos que señalaban que la acción realizada por dos o más personas era recibida mutuamente por las personas que participaban de la acción? Decíamos que este tipo de verbos predicativos se denominaban recíprocos. ¿Por qué Fátima le prestaba sus libros a Felipe y Felipe les prestaba sus libros a Fátima? Nosotros con este análisis terminamos la clase y si comprendimos lo que fuimos desarrollando, ustedes deberían de ser capaces de, en primer lugar, reconocer los verbos copulativos y predicativos. Y en segundo lugar, ser capaces de clasificar los verbos predicativos en verbos transitivos que tienen complemento directo, intransitivos que no lo tienen, los reflexivos, sujeto realiza y recibe la acción, y finalmente los recíprocos. Espero que hayan aprovechado la clase y nos vemos en el siguiente video.